Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarlos. Nos da gusto estar unidos en esta última sesión de nuestro curso de filosofía de la educación. Sean todas ustedes bienvenidas. Vamos a comenzar en un momento. Muy bien, bueno, pues hemos estado hablando en el seminario sobre varias corrientes filosóficas. Tuvimos la sesión pasada donde ustedes amablemente nos hicieron el favor de compartir sus presentaciones, donde compartieron justamente alguna investigación documental que realizaron justamente sobre estas corrientes, principalmente centradas siempre en el humanismo, pero también en otras corrientes, porque desde luego en los últimos tiempos no es el humanismo la última corriente importante, digamos, en el campo de la filosofía. Es una corriente importante, desde luego, particularmente ha tenido su importancia desde principios del siglo, pero desde luego no es la única corriente importante. El día de hoy vamos a tratar de ir cerrando algunas perspectivas. Por ejemplo, vamos a cerrar la discusión sobre el humanismo con la participación del maestro Faustino. Y después de cerrar esta perspectiva filosófica con la presentación del maestro Faustino, vamos a tratar de hablar sobre cuáles podrían ser algunos de los problemas filosóficos actuales. ¿Sí? Este es un otro punto muy interesante, ¿no? El poder eh, identificar algunos de los problemas filosóficos de de la actualidad, justamente. Eh, entonces, el maestro Faustino creo que se estaba conectando, ya me ha enviado su presentación hace un momento. Muy buenos días. A ver, muy bien, el maestro Faustino me ha enviado su presentación, que él llamó Aportaciones de la Educación en el siglo XXI. Maestro Faustino Garibaldi Márquez, pero no lo veo aún conectado, ¿verdad? Si ya nos envió la presentación, me envió un mensaje, pero aún no lo veo conectado. Tal vez tendrá alguna dificultad para conectarse. Eh, y bueno, este es uno de los problemas, tal vez, que permean la actualidad. A ver, voy a proyectar yo para ir comenzando nuestra discusión. Y cuando el maestro Faustino esté con nosotros, retomamos el punto del humanismo. Entonces, voy a permitirme proyectar a ustedes esta breve presentación. A ver, un momento, creo que justo cuando iba a salir ya veo que está el maestro. Muy bien, excelente.
Muy bien. Bueno, entonces, eh, eh, vamos a tener este ajuste donde comenzamos justamente con la presentación del maestro Faustino, aportaciones de la educación en el siglo XXI, ¿sí? A ver, vamos a ver si, aunque no logro ver que el maestro esté, es decir, sí vi que pidió el acceso. Ah, ya está con nosotros. Bienvenido, maestro Faustino, un gusto saludarlo, bienvenido. Bueno, entonces, eh, si gusta, maestro Faustino, proyectamos desde acá, ¿le parece bien? Sí, de favor, lo que pasa que no pude entrar con la computadora. Estoy con mi Ok, celular. Si me hace favor, gracias. muy bien, vamos entonces a proyectar desde acá y usted me va indicando cuándo cambiar de diapositiva. ¿Ok? Bien, pues el tema que vamos a trabajar es las aportaciones de la educación en el siglo XXI. Bien, dentro de este tema vamos a platicar de 14 puntos que vamos a ir desarrollando. Vamos a platicar el contexto educativo del siglo XXI, integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, enfoque en la educación inclusiva y atención a la diversidad, educación para el desarrollo sostenible, fomento de habilidades del siglo XXI, modalidades educativas flexibles, presencial, híbrida y a distancia, enfoque interdisciplinario y currículos adaptativos, educación intercultural y formación en ciudadanía global, innovaciones en la evaluación educativa, formación docente actualizada y profesionalización continua, educación emocional y desarrollo integral del estudiante, promoción del aprendizaje permanente, impacto en el desarrollo social y económico, desafíos y perspectivas futuras. ¿Estamos bien, doctor? Muy bien. Bien. La que sigue, por favor. Vamos a ir Ajá. trabajando una por una. Bueno, por ahí vamos a ir platicando de cada uno de estos puntos que acabo de mencionar. Y vamos a hablar, por ejemplo, del contexto educativo del siglo XXI. Contexto global que ha transformado la educación. La globalización ha integrado mercados, culturas y sistemas de conocimiento, generando la necesidad de formar ciudadanos capaces de actuar en un mundo interconectado. El avance tecnológico exponencial, el Internet, la inteligencia artificial, comunicaciones móviles, ha modificado la forma en que se accede, procesa y se comparte la información. Los cambios sociales como la diversificación demográfica, la igualdad de género y la conciencia ambiental han redefinido los objetivos de la educación. Cambio de paradigma educativo. De un modelo centrado en la transmisión de conocimientos memorísticos a uno orientado al desarrollo de competencias para la vida. Reconocimiento de la educación como derecho fundamental. Ahí mencionamos un artículo, el 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y motor esencial para el progreso social, económico y cultural. En México, reformas como la Reforma Educativa 2013 y el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 han alineado el sistema en las demandas del siglo XXI. La que sigue, de favor.
Vamos a iniciar con la integración de la tecnología en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología como una de las herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. Es una herramienta clave, es un recurso que se ha implementado. Vamos a mencionar sobre la inteligencia artificial, el chatbots educativos, sistemas de tutoría personalizada, plataformas de análisis de aprendizaje que adaptan contenidos al ritmo del estudiante, realidad virtual, realidad aumentada, simulaciones para prácticas en ciencias, medicina, ingeniería y formación en contextos que serían riesgosos o costosos en la vida real. Plataformas digitales, Moodle, Google, Classroom, Canvas y plataformas nacionales como la Escuela Digital Mexicana, que facilitan la gestión del aprendizaje y la comunicación y el acceso a materiales. Recursos abiertos, cursos en línea masivos y abiertos, repositorios de materiales educativos libres y recursos multimedia que amplían las opciones de aprendizaje. Beneficios principales. La que sigue, las 5, de favor. Dentro de los beneficios que tenemos en la tecnología, en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, es el acceso equitativo a recursos educativos globales, incluso en zonas rurales o marginadas. Ya vemos, por ejemplo, en comunidades alejadas que tenemos varios servicios de conectividad. Por ejemplo, yo soy de una zona rural donde llega el internet con acceso para todos en telebachilleratos, en telesecundarias. Son programas que han implementado últimamente. El aprendizaje interactivo y participativo que aumenta la motivación de los estudiantes. La personalización del proceso educativo según las necesidades, intereses y ritmos de cada aprendizaje. Mejora de la colaboración entre estudiantes y docentes, incluso a distancia. Reto fundamental. Garantizar la equidad digital, abordando la brecha entre quienes tienen acceso a tecnología y conectividad y quienes no la tienen. Quiere decir que cada vez nos vamos acercando más a una mejor conectividad y acceso a diversos conocimientos. Esos son algunos de los beneficios. Vamos a pasar a la diapositiva 5. Y vamos a hablar la diapositiva 6. Es el enfoque de la educación inclusiva y atención a la diversidad. Aquí vamos a... Yo soy maestro de apoyo en educación, en una USAER, y creo que es mi tema, la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Estamos hablando de la integración, la adaptación del estudiante con necesidades específicas del sistema educativo existente. Inclusión, transformación. Aquí en la inclusión vamos a hablar de, ahí me falta un poquito, creo que se me corrió la diapositiva. Vamos a hablar de inclusión en todos los sentidos. Anteriormente hablábamos de integración, a la diversidad, ahora hablamos de la inclusión en aula, inclusión en la sociedad, inclusión en el entorno escolar, inclusión en la comunidad, en la familia, en el hogar. Que el alumno se sienta cómodo, feliz en
los diferentes contextos. Transformación del sistema educativo para acoger a todos los estudiantes, reconociendo y valorando las diferencias como riqueza. Ahorita hay un dicho que podemos mencionar que dice que la escuela tiene que adaptarse al estudiante y no el estudiante a la escuela. Que quiere decir que la escuela tiene que prepararse para recibir a todos los estudiantes que nos lleguen. Los pilares de la educación inclusiva es principalmente respetar las diferencias individuales, el origen étnico, género, orientación sexual, la religión, las capacidades físicas y cognitivas, el nivel socioeconómico, entre otras. Ofrecer respuestas educativas individualizadas, planes de adaptación curricular, apoyos específicos y recursos adecuados. Fomentar la participación plena, garantizar que todos los estudiantes puedan participar en actividades académicas, sociales, culturales de la institución. Marco normativo. A nivel internacional, Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 2006. Y recomendaciones de la UNESCO. En México tenemos la Ley General de Educación, Ley para la Igualdad y No Discriminación y programas como Educación Inclusiva para Todos, que buscan garantizar oportunidades iguales en todos los niveles educativos. ¿Cuál es el impacto? Uno de los impactos es reducción de la deserción escolar en grupos vulnerables, fomento de una cultura de respeto y solidaridad en la comunidad educativa, preparación de estudiantes para vivir y trabajar en sociedades diversas. Entonces, ese es un tema que estamos, bueno, en mi área de trabajo, y normalmente todavía tenemos docentes que desconocen cómo tratar alumnos y cómo, más que nada, reforzar un poquito el tema de la inclusión y atención a la diversidad en estos sentidos. Mi área es más enfocada al aprendizaje, a la discapacidad y a la sobresaliencia, pero hay otros temas que aquí abarcamos que son temas relevantes que como docentes debemos ir incluyendo y retomando desde la planeación docente, principalmente. Vamos con la siguiente, de favor. Educación para desarrollo sostenible. Ahí hay una definición oficial, la UNESCO. Como definición podemos decir que es la enseñanza que permite a las personas aprender a tomar decisiones informadas y a desarrollar comportamientos responsables para proteger el planeta, garantizar la prosperidad económica y construir sociedades justas e inclusivas. Los enfoques de la educación para el desarrollo sostenible, cognitivo. En el sentido cognitivo es desarrollar el pensamiento crítico para entender problemas complejos como el cambio climático y la pobreza y la desigualdad. Socioemocional, fomentar la empatía, la responsabilidad colectiva y el compromiso con el bienestar común. Conductual, impulsar acciones concretas en la vida diaria, en la comunidad y a nivel global para contribuir al desarrollo sostenible. En el marco de la UNESCO para 2030, integración de la educación para el desarrollo sostenible en políticas educativas nacionales, transformación de entornos de aprendizaje, escuelas sostenibles, huertos escolares, gestión de residuos, capacitación docente en metodologías de la educación para el desarrollo sostenible en México, incorporación de la educación para el desarrollo sostenible en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.
programas que tenemos como escuelas verdes y proyectos de investigación sobre sostenibilidad en instituciones educativas superiores, de nivel superior, de medio superior, universidades, son los que principalmente nos apoyan en fomentar varios tipos de proyectos que se llevan a cabo, que se aterrizan. La que sigue, de favor. Fomento de habilidades en el siglo XXI. Aquí vamos a clasificación de habilidades. Según el Foro Económico Mundial, habilidades cognitivas y de pensamiento. Pensamiento crítico y resolución de problemas, capacidad para analizar información, identificar soluciones y tomar decisiones fundamentadas. Creatividad y pensamiento innovador, generación de ideas nuevas y aplicación de enfoques originales para abordar los retos. Aprendizaje de cómo aprender. Desarrollo de estrategias para adquirir nuevos conocimientos y habilidades de forma autónoma. Habilidades sociales y emocionales. En el número 2, habilidades sociales y emocionales. Colaboración y trabajo en equipo. Capacidad para trabajar con personas de diferentes perfiles y alcanzar metas comunes. Comunicación efectiva. Expresión clara de ideas y escucha activa en formas digitales y presenciales. Empatía e inteligencia emocional, conocimiento y gestión de las propias emociones, así como comprensión de las emociones de los demás. Resiliencia y adaptabilidad, como capacidad para enfrentar desafíos y aprender de los errores y adaptarse a cambios, a los diferentes cambios. En la 3 tenemos habilidades digitales. En el momento de habilidades del siglo XXI, las habilidades digitales, como la alfabetización tecnológica, uso seguro y eficiente y ético de herramientas digitales, pensamiento computacional, capacidad para diseñar soluciones a problemas mediante procesos lógicos, evaluación crítica de información digital, diferenciación entre información fiable y falsa en los entornos virtuales, formas de trabajo. En estas habilidades se desarrollan mediante metodologías activas como proyectos prácticos, aprendizaje basado en problemas y actividades colaborativas. Pasamos a la que sigue, por favor, que serían las modalidades flexibles. Esos son los tipos de modalidades educativas flexibles, que estamos hablando de la modalidad presencial, sería, permite el acompañamiento directo del docente. Tenemos ahí estamos que se mantiene como base niveles como educación básica, en la modalidad presencial, media superior y ya niveles de posgrados. También tenemos la modalidad híbrida, combina sesiones presenciales con actividades en línea, permitiendo flexibilidad en horarios y ubicación. Las ventajas es que se adapta a necesidades específicas, estudiantes con trabajo, personas con movilidad reducida, poblaciones en zonas remotas, optimiza el uso de recursos físicos y digitales.
ejemplo, la experiencia aquí en México es implementada ampliamente durante la pandemia, fue implementada, que dio buenos resultados y mantenía niveles medio superior y superior con iniciativas que dieron buenos resultados. Y tenemos la modalidad a distancia. La modalidad a distancia, una de las características es el aprendizaje completamente virtual, con materiales digitales, sesiones en línea, sincrónicas y asincrónicas y evaluaciones remotas. La ventaja, la autonomía del estudiante, reducción de costos de traslado y manutención, cobertura geográfica ampliada, los retos, riesgo de tal vez de aislamiento social, necesidad de autocontrol, gestión del tiempo, garantía de la autenticidad de las evaluaciones y acceso, y a veces la carencia del acceso a conectividad o la falla de conexión, ¿no? De tener un buen internet quizá. La flexibilidad se ha convertido en un requisito fundamental con instituciones que ofrecen opciones combinadas para adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Pasamos a la número 10. Es el enfoque interdisciplinario y currículos adaptativos. En el número 1 podemos platicar un poco sobre el enfoque interdisciplinario. Como concepto es la integración de conocimientos y métodos y perspectivas de dos o más áreas del saber para abordar problemas complejos del mundo real. Como ejemplo, un tema sobre migración puede integrar historia, sociología, lenguaje y educación intercultural. Un proyecto sobre el agua puede combinar contenidos de ciencias naturales, matemáticas, geografía, economía y educación para el desarrollo sostenible. Los beneficios: mejora la pertinencia de los contenidos, fomenta el pensamiento crítico y prepara a los estudiantes para resolver problemas. Esos son los enfoques interdisciplinarios y currículos que se adaptan, adaptativos. El currículo adaptativo en cuanto al aprendizaje personalizado, uso de tecnología para adaptar contenidos y actividades a cada perfil. Credenciales alternativos, reconocimiento de aprendizaje que se adquieren fuera del aula, como la experiencia laboral, cursos, proyectos comunitarios, etc. La flexibilidad curricular, opciones de materias electivas con la posibilidad de avanzar a diferentes ritmos. En México hay reformas curriculares en educación básica y superior que han incorporado elementos de adaptabilidad con foco en el desarrollo de competencias en lugar de la mera cobertura de contenidos. Aquí sí, en la nueva escuela mexicana, por ejemplo, vamos a hablar de que el currículum se adapta al contexto, que estamos trabajando más el contexto real del alumno. ¿Cuál es uno de los impactos? Es que hay mayor motivación y compromiso de los estudiantes, el aprendizaje es más real y desde su contexto, de lo que ya conocen, de lo que pueden interactuar, los va preparando y fortaleciendo para enfrentar los retos del siglo XXI. Pasamos a la siguiente, dejo. Educación intercultural y formación en ciudadanía global.
Vamos a hablar de la educación intercultural. Como concepto, va más allá de medidas compensatorias para estudiantes migrantes. Busca formar personas capaces de convivir, respetar y valorar la diversidad cultural en un mundo globalizado. Uno de los objetivos principales es promover la igualdad educativa y eliminar barreras culturales, fomentar la democracia cultural y el diálogo entre diferentes visiones del mundo, desarrollar habilidades para la convivencia intercultural en contextos locales y globales, estrategia de incorporación de perspectivas en diversas partes del currículo que se trabaja desde la escuela, fomenta el intercambio de culturas y trabaja con alumnos que provienen de comunidades indígenas, incluso migrantes. En el número 2, la formación en ciudadanía global. Como concepto, es preparación de estudiante para ejercer su ciudadanía en el mundo independiente, reconociendo sus responsabilidades tanto de su comunidad, de su propia personalidad, hacia la personalidad de los demás. Aquí vamos a hablar de algunos de los contenidos claves enfocados hacia los derechos humanos, como la formación en ciudadanía global. Vamos a trabajar los derechos humanos, vamos a trabajar la justicia social, vamos a trabajar la paz, la seguridad global y vamos a trabajar el desarrollo sostenible. ¿Cómo serían las metodologías? Aprendizaje basado en el servicio, en proyectos de cooperación, en debates, en participación colaborativa, en intercambios con instituciones, con otros grados desde la escuela, en cuanto a varias áreas, cultura, deporte, eh, conocimientos, demostración, tecnología, etcétera. La que sigue dejó innovaciones. ¿Voy bien, doctor? Sí, adelante, adelante, maestro. Bien, adelante. Bien, innovaciones en la evaluación educativa. En este punto, vamos a hablar, tenemos la evaluación formativa. La evaluación formativa, realizada durante el proceso de aprendizaje con retroalimentación continua que ayuda al estudiante a mejorar y al docente a ajustar su práctica. Evaluación basada en competencias. Mide la capacidad de cada uno de los estudiantes para aplicar sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes en sus contextos reales. En el 3 tenemos el uso de la tecnología, plataformas de seguimiento del aprendizaje que registran progresos y generan informes personalizados, pruebas adaptativas que ajustan la dificultad de las preguntas según las respuestas del estudiante, portafolios digitales, colección de trabajos y evidencias que muestran el desarrollo del estudiante a lo largo del tiempo. La evaluación colaborativa y la autoevaluación. Ahí se me corrió tantito.
Es el fomento de la capacidad del estudiante para evaluar su propio progreso y el de sus compañeros, desarrollando habilidades de crítica constructiva. Ahí tenemos que considerar la transparencia, que son los criterios de evaluación que se comunican claramente desde el inicio. Tenemos que trabajar la equidad, se adaptan a las necesidades de los estudiantes con características diversas, la pertinencia, pruebas y actividades. Las pruebas y actividades están alineadas con el objetivo del aprendizaje y las demandas del siglo XXI. Implementación. Tenemos la implementación de evaluaciones nacionales como la prueba enlace, que han ido incorporando elementos de evaluación de competencias. Aprobación de normativas que permiten el uso de portafolios y otras formas de evaluación alternativa en instituciones de educación superior, por ejemplo. La que sigue. Vamos a hablar de la formación docente actualizada y profesionalización continua. Necesidades del docente del siglo XXI. ¿Cuáles serían las necesidades? Sería curso de actualización y capacitación, dominio de herramientas tecnológicas educativas y su integración efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, capacidad para diseñar y adaptar currículos a las necesidades de los estudiantes, habilidades para la evaluación de competencias y el acompañamiento individualizado, conocimiento de temas como educación emocional, desarrollo sostenible y ciudadanía global, estrategias de formación y profesionalización. Podemos como estrategia de formación y profesionalización, los cursos de actualización y capacitación presenciales y en línea, comunidades de práctica, grupos de docentes que se reúnen para compartir experiencias. En los consejos técnicos escolares hablamos de comunidades de aprendizaje, por ejemplo, reflexiones sobre la práctica y desarrollo de proyectos colaborativos, la investigación y acción, donde docentes realizan investigaciones sobre su propia práctica educativa para identificar áreas de mejora y aplicar soluciones innovadoras. El acompañamiento pedagógico. El acompañamiento pedagógico es como el asesoramiento y apoyo de apoyo educativo para implementar las propias innovaciones en el aula. El acompañamiento pedagógico. Intercambios y movilidad. Programas que permiten a docentes conocer prácticas educativas en otras instituciones o países, como intercambios entre, vuelvo a mencionar, entre escuelas, entre zonas, entre regiones, competencias estatales, regionales, nacionales. Formación inicial actualizada, programas de licenciatura en educación que incorporen contenidos sobre tecnologías, inclusión, sostenibilidad y habilidades del siglo XXI desde sus primeros semestres. Cada vez más se va
actualizando el mapa curricular en las licenciaturas. ¿Qué son las exigencias del siglo XXI? Ya también, por ejemplo, vemos que para ingresar a un espacio, a una plaza docente, te piden el perfil. En la actualidad tenemos que pasar, por ejemplo, el proceso de UCICAM. Y yo recuerdo que anteriormente yo estudié en una telesecundaria donde los docentes eran ingenieros agrónomos, tenían otros perfiles. Y en la actualidad vemos que ya vamos enfocados más a tu perfil de preparación. Debido a ello, te van asignando el espacio laboral. Es una de las maneras en las que no se duda en que el docente va con un buen perfil para enseñar en un aula. Vamos a pasar a la siguiente, de favor. Educación emocional y desarrollo integral. Como concepto de educación emocional, es la formación que permite a las personas conocer, comprender, gestionar y expresar sus emociones de manera adecuada, así como reconocer y respetar las emociones de los demás. La importancia en el siglo XXI es que se vincula directamente con el rendimiento académico, ya que un clima emocional, por ejemplo, positivo, favorece el aprendizaje significativo. Por ejemplo, debemos tener reconocimiento de las propias emociones y sus causas, regulación emocional, capacidad para gestionar las emociones intensas como el estrés, la ira o la ansiedad, que son temas relevantes en la actualidad. Yo estoy de apoyo en una secundaria técnica y los jóvenes padecen de mucho estrés a esa edad y de ya temas de ansiedad también, de extrema conducta, de desobediencia, por ejemplo. Debemos tener empatía, comprensión de las emociones y perspectivas de los demás. Habilidades sociales como capacidad para establecer relaciones saludables, resolver conflictos y colaborar con los demás. Y aquí en esta parte vemos que la mayoría de los docentes andamos estresados por la exigencia burocrática quizá del sistema y también del trabajo diario más que nada emocionales de los alumnos en los diferentes contextos, a veces hasta en lo social. Entonces debemos tener la capacidad para establecer relaciones saludables. Yo me he encontrado en escuelas donde ni el saludo te dan los compañeros maestros que te topan y van cada quien en su mundo. Entonces, o lejos de solucionar un conflicto, a veces los temas que te presentan los alumnos son ignorados. Por ejemplo, luego lo platicamos, espérame tantito, luego me cuentas, etcétera. Entonces son temas de tacto del docente que a veces carecemos de este tipo de habilidades. El autoconocimiento y autoestima, el reconocimiento de fortalezas y áreas de mejora, así como la valoración propia, autoconocimiento y autoestima. Hablamos también del autocontrol desde el sistema educativo de nivel básico. Estamos hablando de cómo apoyar al alumno en el autocontrol, quizá en la frustración, el manejo de la frustración, el manejo de la ansiedad. Programas de desarrollo socioemocional integrados en el currículo escolar, espacios de diálogo y reflexión en el aula como estrategia,
Como estrategia debemos emplear, tener espacios de diálogo y reflexión en el aula para abordar temas emocionales y sociales. Atención a la salud mental de estudiantes y docentes en servicios de orientación y apoyo psicológico, dentro o fuera de la institución. Cómo poder detectar y poder canalizar debidamente para que estos alumnos sean tratados. Formación docente en habilidades de educación emocional para poder acompañar a los estudiantes de manera efectiva. Mejora del clima escolar y reducción de conflictos entre estudiantes. Aumento de la motivación y el compromiso académico. Desarrollo de valores como la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad, fundamentales para la convivencia en sociedad. La que sigue dejó promoción del aprendizaje permanente. La promoción del aprendizaje permanente es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes durante toda la vida. Y va más allá de la educación formal y se extiende a contextos laborales, comunitarios y personales. Esas motivaciones impulsan la tendencia a cambios tecnológicos, a la transformación del mundo laboral. Por ejemplo, en los cambios tecnológicos, como la evolución constante de las herramientas y procesos que requiere que las personas realicen sus conocimientos y habilidades continuamente. Transformación del mundo laboral, la aparición de nuevos empleos y la desaparición de otros que hacen necesario aprender constantemente para mantener la empleabilidad. Formas de aprendizaje permanente. Educación formal. Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes durante toda la vida y que va más allá de la educación formal y se extiende a contextos laborales, comunitarios y personales. Ahí vamos a hablar de tres, que es la educación formal, educación no formal, educación informal. La educación formal, estudios en instituciones educativas en cualquier etapa de la vida. Como ejemplo, programas de posgrado, cursos de actualización en universidades, etc. Educación no formal. La educación no formal son los cursos, talleres, seminarios y programas de capacitación ofrecidos por organizaciones gubernamentales, por ejemplo, privadas o comunitarias. La educación informal es el aprendizaje adquirido a través de la experiencia, a la lectura, a la interacción social y el uso de recursos digitales. Entonces esa sería la educación informal. Plataformas de aprendizaje en línea, programas de capacitación laboral, programas de alfabetización digital para personas mayores y adultos que no tuvieron acceso a la tecnología cuando eran jóvenes. Y lo que nos enseñan de generación en generación, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, de favor. Impacto en el desarrollo social y económico. Bien. El impacto en el desarrollo social y económico. Impulso al crecimiento, la educación desarrolla el capital humano, que es clave para aumentar la productividad y la competitividad de países y regiones. Reducción de la pobreza. La educación aumenta las oportunidades de empleo, por ejemplo.
y los ingresos de las personas, contribuyendo a la reducción de la desigualdad económica. Fomento de la innovación. Estudiantes y profesionales formados en habilidades del siglo XXI desarrollan tecnologías, productos y servicios que generan empleo y dinamizan la economía. Impacto social. Mejora de la salud. Personas con mayor nivel educativo tienen mejores conocimientos sobre cuidados de la salud, acceso a la promoción de la desigualdad. La educación inclusiva con enfoques en género contribuye a reducir brechas entre grupos sociales, por ejemplo, promoviendo la igualdad de oportunidades. El fortalecimiento de la democracia. Esos son algunos de los impactos en el desarrollo social. Fortalecimiento de la democracia, la formación en ciudadanía global y pensamiento crítico permite a las personas participar de manera activa y responsable en la vida política y social de su comunidad. Reducción de la violencia. La educación fomenta valores de respeto, tolerancia y resolución pacífica de conflictos, contribuyendo a mejorar la seguridad y la convivencia social, que sería la reducción de la violencia. Y el nivel educativo está enfocado a eso, a reducir la violencia. Impacto cultural, que viene a ser la preservación y promoción de la cultura. Fomento de la creatividad, el enfoque en habilidades creativas y el acceso a recursos culturales, digitales, y amplían la posibilidad de expresión artística y cultural. Porque ahorita, por ejemplo, tenemos la facilidad de poder compartir cualquier suceso cultural en el momento en que estemos, a través de diferentes dispositivos. Según el Banco Mundial, cada año adicional de escolaridad aumenta los ingresos de las personas en un promedio de un 10%, por ejemplo. Pasamos a la última. A la última, gracias. Para cerrar, vamos a abordar los desafíos y perspectivas futuras. Uno de los desafíos actuales es la equidad digital. Por ejemplo, en las zonas rurales, en las comunidades de bajos recursos. Otra pudiera ser la preparación del docente. Aunque se ha avanzado en capacitación, hay necesidad de fortalecer la formación en tecnologías, inclusión y metodologías innovadoras. Yo recuerdo que antes de la pandemia muchos docentes incluso no conocían, no tenían mucho conocimiento del manejo de una computadora, por ejemplo, pero la necesidad día a día, o que se nos presentó, nos invitó a los docentes a tomar todo en línea, y eso nos ayudó mucho en el conocimiento tecnológico, la preparación. Entonces, la preparación docente en las tecnologías, en la inclusión y en las metodologías innovadoras. La superficialidad en el aprendizaje. Fomentar el desarrollo, el pensamiento crítico y el análisis profundo. El financiamiento. Otro desafío sería el financiamiento, que sería la implementación de innovaciones educativas. Requieren de inversión en infraestructura, recursos y formación, lo que representa un reto para gobiernos e instituciones.
la adaptación constante y el ritmo de cambios tecnológicos y sociales exige que el sistema educativo se adapte rápidamente, sin perder su calidad y equidad. Perspectivas futuras, mayor integración de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se utilizará más para personalizar el aprendizaje, diagnosticar necesidades y optimizar la gestión educativa. Aprendizaje inmersivo, la realidad virtual y aumentada se expandirán para ofrecer experiencias de aprendizaje más realistas y accesibles en áreas como la medicina, la ingeniería, etc. Todas ellas que promuevan el desarrollo sostenible. Bueno, creo que otro de los desafíos pudiera ser implementación de programas de educación intercultural en comunidades indígenas, expansión de la infraestructura digital en escuelas rurales principalmente, alianzas entre instituciones educativas y sectores productivos para que se diseñen currículos adaptados a las necesidades de las regiones. Esos son algunos de los desafíos que pudiéramos ir presentando. También sería bueno analizar hasta dónde el buen uso de la tecnología pudiera beneficiarnos y que el mismo estudiante se dé cuenta del buen manejo y del mal manejo de las tecnologías. Porque a veces yo considero que en algunas ocasiones, lejos de beneficiar a los jóvenes, si se hace mal uso, los está afectando, principalmente los temas emocionales y de frustración. Creo que hasta ahí dejo mi tema, doctor, y dejo el espacio para las aportaciones y el enriquecimiento. Muchas gracias, maestro Faustino, por su presentación. Una presentación sobre la educación en el siglo XXI, una educación que, bueno, es una temática muy amplia, de verdad es una temática muy amplia porque abarca muchos temas, muchos desafíos. Algunos creo que en efecto seguimos planteando porque cuando hablamos de la educación hay muchas miradas. Hay quienes rápidamente vemos a la educación ligada al progreso, tal como lo plantea la propia UNESCO. Pero al mismo tiempo podemos ver miradas como la de Henry Giroux o la de Peter McLaren o la de Bourdieu y otros escritores actuales que ven también en la educación no necesariamente esta conexión con el desarrollo y el progreso, sino que también a veces ven a la educación como un medio para que o bien se transforme un sistema social o bien el sistema social existente se perpetúe, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego hay muchos retos. El reto, por ejemplo, en esta última diapositiva que usted amablemente nos compartía sobre la preparación docente, sobre la equidad en la brecha digital. Por ejemplo, la equidad en la brecha digital es muy interesante porque nuestro programa es en línea y es un ejemplo justamente de cómo ya desde antes de la pandemia, pero muy especialmente después de la pandemia, hay un uso de estos medios de educación virtual con mayor impacto en el país y que en efecto permiten que muchas más personas podamos estudiar, podamos formarnos desde nuestra casa, pero al mismo tiempo que esto pasa, también
hace ver que muchas personas no tienen acceso ni siquiera a una computadora, ni siquiera al internet, ¿no? Lo cual, pues nos hace ver justamente esta brecha digital. La preparación docente es un tema muy interesante, porque es un tema que durante mucho tiempo es de interés de los docentes, de los ciudadanos, de las propias autoridades educativas, pero al menos en nuestro país muy en especial, vemos cómo contamos con una especie de doble discurso. Lo digo así muy tajantemente a nivel federal. Por un lado se habla de la necesidad de la capacitación, de la importancia de la capacitación, pero cuando se llega a los números, se reduce el presupuesto. Y eso hace que haya una especie de doble discurso. Sí es algo muy bueno, sí es algo que nos interesa, pero no tenemos muchos recursos para poder contribuir más a la formación de los docentes. Probablemente no sea en todo el país, pero en gran parte del país esto realmente nos está pasando. Y claro, este es un tema muy interesante, lo superficial en el aprendizaje, ¿sí? La falta de un pensamiento crítico, la falta de un análisis mucho más profundo. Creo que estos problemas tienen que ver muchas gracias, maestro Faustino, con lo que el día de hoy justamente yo quería presentar a ustedes, que es como una especie de cierre del seminario. Voy a ver si puedo de una vez proyectar, que tiene que ver con algunas problemáticas en la filosofía de la educación. A ver si se puede ver ya por allá. Ya, ¿verdad, maestras? Sí, ya más, ya doctor. Entonces, estas problemáticas a las que en este momento estamos haciendo referencia, tomando como punto de partida la última diapositiva de la presentación del maestro Fausto, podemos también tomarlas desde una perspectiva analítica y hablar, por ejemplo, sobre los problemas que vivimos en la filosofía. Y uno de ellos tiene que ver con este punto que estamos citando, ¿no? En cómo hay una erupción de la inteligencia artificial, ¿sí? Que de alguna manera ha venido desplazando el foco de qué aprender a por qué aprender. Y bueno, lo primero que quisiera decir es que al hablar de estos cuatro problemas en lo general, muy probablemente voy a centrarme mucho más en la idea de, voy a centrarme mucho más justamente en la idea de que no hay necesariamente una respuesta a estas preguntas. Sin embargo, el interés de la clase es llevarnos tal vez alguna de estas preguntas, y tal vez alguna de estas preguntas se pueda convertir en un artículo, en una reflexión propia, ¿sí? ¿Cuál es el desafío que vivimos de la inteligencia artificial? Para muchos, la inteligencia artificial es solamente una herramienta, pero para otros ya, desde un punto de vista mucho más ligado a la computación, lo pueden ver como una especie de sujeto. Y entonces, lo cierto es que la inteligencia artificial ha pasado de qué aprender, en el sentido en que ese qué aprender pareciera que ya está ahí en el celular, pareciera que ya está ahí en la computadora, a por qué es necesario aprender, por qué necesitamos que nuestros alumnos valoren su propio aprendizaje. Pero también, otros cuestionamientos nos dicen, hey, tampoco el qué aprender está resuelto, porque no todos los problemas están resueltos. La IA finalmente es un reconstructor de lo ya construido, del conocimiento humano. Pero entonces esto surge una pregunta.
nos lleva a una pregunta filosófica mucho más actual. ¿Aprender con IA es construir conocimiento? Ahí va una pregunta. Por otro lado, tenemos el dilema del farmacón, así conocido. La IA, para muchos, es una especie de medicina. Es algo que va a lograr potencializar la inteligencia humana. Pero para otros la IA es una especie de veneno. ¿Por qué? Porque amenaza con la alienación. Porque reemplaza el conocimiento crítico si no tiene un uso ético. Y entonces, ¿qué es la IA? ¿Es la medicina o es el veneno? Este desafío de la inteligencia artificial, de verlo como un sujeto, como una herramienta, nos lleva entonces a cuestionarnos también sobre una crisis de autonomía. ¿Sí? Una crisis. ¿Por qué? Porque si una máquina puede realizar procesos cognitivos complejos, la filosofía cuestiona si el estudiante está devolviendo un autómata dependiente de algoritmos de poder y de capital. Es decir, la inteligencia artificial nos devuelve, sí, eso que nos una perspectiva propia que asumimos, que alude al poder y al capital. Entonces, esta respuesta inofensiva no es una respuesta inofensiva. Está haciéndonos creer que la respuesta es propia, es neutra, cuando en realidad no lo es. Entonces hay una crisis de la autonomía de la persona. Segundo, la redefinición del docente. ¿Sí? Se debate entonces si el profesor debe de ser un transmisor del saber o solamente un guía ético y existencial en un entorno automatizado. ¿Sí? Los profesores también tenemos saber. Los profesores también podemos construir conocimiento. Yo me atrevería aquí a decir a un punto esencial de que, en efecto, yo asumo, una opinión personal, que la IA no construye conocimiento, sino construye información. Pero el docente sí puede llegar a construir conocimiento. Bueno, este es el primer problema. El segundo problema se centra en una lucha en lo que vamos a llamar un poshumanismo y una reconfiguración antropológica. Un post es después del humanismo. Hemos estado hablando particularmente en la sesión pasada del humanismo y ahora decimos, hey, esto es después del humanismo. Vamos a tratar de hacer una reconfiguración antropológica. Estamos pasando entonces de una educación centrada en lo humano, una educación humanista tradicional, a una visión posthumanista. Esto implica dos cosas más allá. La primera es una hibridación, ¿sí? La integración de prótesis tecnológicas, de biotecnología en el aprendizaje obliga entonces a repensar los límites del cuerpo y de la mente. Ahí tengo un error en mi presentación. Los límites del cuerpo y de la mente. El humanismo nos ha llevado a que sí hay limitaciones. El cuerpo tiene limitaciones, pero esta nueva manera de ver el desarrollo tecnológico nos hace ver de que entonces con un chip podemos recordar más, podemos programarnos más. Con los avances médicos podemos vivir más. ¿Cuál es el verdadero límite del cuerpo y de la mente con el uso de la tecnología? Por otro lado, tenemos ir más allá del antropocentrismo. Ese antropocentrismo que se centraba en la figura de la persona como eje de la educación, pero entonces ahora tenemos que pensar en una ética con lo no humano, con la naturaleza y con las inteligencias artificiales, buscando
siempre una inteligencia aumentada en lugar de una inteligencia puramente humana. Es decir, asumimos la idea de que la inteligencia no solamente, desde luego, no solamente es humana. El tercer punto, el tercer problema puede ser la educación para una democracia en la era de la posverdad. Hoy en día vivimos una cohesión social frágil y la filosofía enfrenta la tarea de salvar la democracia desde el aula. Salvar la democracia desde el aula. Y esto involucra dos aspectos muy fuertes. Primero es entender la diferencia entre la información y conocimiento. Combatir la desinformación. Y parte de esa desinformación la produce la propia IA, lo aclaro. Las redes sociales, los medios masivos de comunicación. La alfabetización mediática entonces ya no es técnica, sino una virtud ética necesaria para la supervivencia democrática. Por otro lado, tenemos la ciudadanía. ¿Cuál es el papel que yo tengo como ciudadano? Una ciudadanía activa contra una ciudadanía pasiva. Porque se critica a los sistemas educativos que estén formando profesionales de la política o votantes pasivos, en lugar de ciudadanos con un pensamiento crítico, capaces de poder gestionar el bien común. En nuestro país tenemos gobernantes, no todos, algunos gobernantes con evidencia clara de corrupción, con evidencia clara de acciones ilegales, pero no lo van a creer, o tal vez sí. También tenemos miles de ciudadanos que están en defensa de esa clase política. Ciudadanos que no han tenido, lamentablemente, en muchas ocasiones la oportunidad de desarrollar ese pensamiento crítico, que asumen una postura que les indica su grupo político. Entonces, es un problema muy interesante bajo esta mirada, porque buscamos entonces la búsqueda de encontrar la verdad y cómo esa verdad reconfigura nuestra ciudadanía. Y el último problema que me permito citar es el burnout sistémico y la salud mental. La crisis de bienestar entonces ha pasado de ser un problema psicológico a un problema filosófico y estructural, ¿sí? Particularmente en la docencia. Vivimos una especie de desprestigio docente, donde la sociedad lamentablemente no valora plenamente la labor de los docentes. Por un lado, pero por otro lado tenemos una escasez mundial de profesores. Sí, así como se escucha, una escasez mundial de profesores. Se espera que para el año 2030 haya casi 69 millones de vacantes. Esto es muchísimo. Hay países que están teniendo un déficit muy grande de profesores. Y entonces, este es un síntoma de un sistema que ha despojado de sentido la labor educativa. Y claro, requerimos de una educación del cuidado, una educación que surge de la necesidad de una pedagogía de los afectos, que pueda priorizar el bienestar y la resiliencia ante la necesidad social, la necesidad del sistema económico y social de una productividad exigente, de una productividad, priorizar la productividad que las propias personas, priorizar la productividad y el desarrollo de un pensamiento crítico en las personas. Entonces, bueno, esto conecta un poco con lo que el maestro Faustino estuvo comentando. Voy a dejar de compartir para tener la oportunidad de dialogar sobre cuáles son entonces algunos de los desafíos que enfrentamos en la filosofía de la educación. Ahora, estos desafíos en general
les llamamos desafíos, les llamamos problemas porque no hay una respuesta, ¿sí? Y la intención de proponer estos problemas, porque todos son problemas de diferente índole, hablamos de problemas, por un lado, que se centran en cuál es el papel que tiene la inteligencia artificial, de problemas que se centran en cuál es el papel que ahora tendrá, por ejemplo, el ser humano en esta reconfiguración antropológica, cuando pensábamos el ser humano como el centro de la educación, pero ese ser humano ahora es diferente porque pareciera ser que el ser humano va poco a poco estirando esos límites del cuerpo, esos límites del cuerpo y de la mente. Por otro lado tenemos una educación cuestionada por este combate a la desinformación, por esta búsqueda de una ciudadanía participativa, ¿sí? Es otro problema muy importante. Y desde luego el problema de la crisis del burnout sistémico y la salud mental y de la necesidad de una educación para el cuidado, porque vemos cómo el mundo sigue siendo acelerado, cómo lo que importa es la productividad, y la productividad se ha convertido en un medio estructural dentro de la estructura tanto económica como social eh, para todos los ciudadanos. Eh, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, este sistema que organiza a los investigadores de nuestro país, donde se genera conocimiento, podemos ver esta crisis muy especialmente. Esta crisis que ha tenido consecuencias. En la época de los años, vamos a suponer, 90s, 80s todavía, la profesora Miriam formaba parte de este sistema, al concluir su doctorado, se registraba, trabaja en una institución pública, podrá hacerlo en unos años más, recibir un apoyo económico, una beca de investigación. Sin embargo, hay un problema, porque entre los años 80s, 90s, la profesora Miriam tenía la oportunidad de escribir 1 o 2 artículos, 1 o 2 años o hasta 3 años. ¿Qué es lo que trato de decir? Que la profesora Miriam tenía hasta 3 años para escribir un artículo. Tomarse un tiempo para estudiar, para profundizar, para pensar, para construir ideas originales sobre lo que desea escribir. Y eso era genial, porque entonces había suficiente tiempo para desarrollar una idea. En el sistema actual, la maestra Elizabeth no va a tener esas oportunidades. Porque en el sistema actual le van a decir, maestra Elizabeth, necesitamos 3 artículos en 2 años. 3 artículos, ya no es uno cada 3 años, ahora es 3 artículos en 2 años. Pero además tienes que dar conferencias de divulgación, clases, talleres, etcétera, etcétera, y lidiar con una plataforma cada vez más compleja, cada vez más administrativa. Y esto va a hacer que entonces la consecuencia de eso es que no hay tiempo para madurar las ideas, no hay tiempo para que lleguen las ideas originales, porque antes de que lleguen las ideas originales, tengo que publicar. Y entonces se privilegia la productividad que la originalidad, que la producción del conocimiento. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que vemos el artículo primero de la profesora Elizabeth, en este ejemplo, y se parece mucho al tercero. Pasan 5 años y se parece mucho al 5.º artículo. Pasan 10 años a veces y se parece mucho al artículo de la década pasada. Es decir, hay más productividad, hay más papers, pero menos, mucho menos calidad, originalidad, ¿sí? Se va perdiendo, ¿sí? Son las consecuencias de un sistema, entonces, que privilegia más la productividad que la originalidad, que la generación de pensamiento, que la producción de conocimiento.
Son las consecuencias también de una sociedad que está privilegiando más la información con sesgo, y aquí lo aclaro, información con sesgo, que el propio conocimiento. ¿Sí? Entonces, es una sociedad compleja. Porque además la información con sesgo no es conocimiento porque no tiene una prueba sobre la verdad, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Y ese es uno de los aspectos que más afectan la construcción propia del conocimiento. Pero no solo eso, nos enfrentamos probablemente a un debate, no de la misma naturaleza, no el mismo debate, pero sí un debate semejante al debate de los años 30. ¿Por qué el debate es importante en los años 30? Porque en los años 30 surge la idea de computadora, con los trabajos de Alan Turing y después el desarrollo de John von Neumann. Y la pregunta que se hace a Turing, que destruye a los conductistas, en parte, es, ¿las computadoras piensan? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa pensar cuando hablamos de un modelo de computadora a humana? Eso fue en los años 30 del siglo pasado. Va a ser casi un siglo. Y ahora entramos en un debate que no tiene que ver con el pensamiento estrictamente, pero tiene que ver con la inteligencia. Porque ahora las computadoras no solamente hacen cálculos, miden cosas, sino que alguien dice, la computadora tiene inteligencia. Y esto hay distintos niveles. Sí, Gemini, ChatGPT todavía no son la máxima inteligencia, es una inteligencia más que es una reconstrucción de los saberes ya existentes. Y digo saberes porque recordemos que toma todos los saberes, incluidos aquellos que son falsos y que tienen errores. No es conocimiento. Pero por otro lado, tenemos la construcción de nuevas computadoras, por ejemplo, aquellas que van a hacer computación cuántica, que probablemente van a desplazar drásticamente lo que hoy en día entendemos por computación. Y entonces esto genera nuevos debates, porque ¿cómo se va a hacer ahora el conocimiento? Es muy importante. No sabemos, pero ahí está el debate filosófico. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Maestras, adelante, por favor. Maestras. Bueno, a mí me llama mucho la atención toda la información que dio el maestro Faustino, que es referente al siglo XXI, o sea, todo lo que se ha analizado, todo lo que se tiene que hacer, todo, me llama mucho la atención porque la semana pasada fue así como que todos los que estuvimos dando clases nos estábamos enfocados solamente en ese humanismo, pero ya ahorita cuando lo escuché a él, dije, todos los cambios que se han hecho, se han ido adecuando todo esto por la educación. Entonces sí me llamó muchísimo la atención todo lo que se hace actualmente ahora en el siglo XXI, todo lo que se hace actualmente y todo lo que hay que cuidar para un futuro más adelante. Muy interesante todo esto. Sí, muy bien. Muchas gracias, maestra Laila, por su comentario. Y muy bien, maestro Faustino, por su presentación que ha generado interés. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro comentario adicional? Maestra Elizabeth, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenos días de nuevo, compañeros. Sí, muy amplio el tema de hoy y muy interesante, así casi cada punto que abordó el compañero. Yo me quedo mucho porque no es algo que recién escuchamos, esa frase de la escuela se debe adaptar al estudiante y no él a la escuela. La escuela no puede seguir reproduciendo esquemas y situaciones antiguas, y aquí lo hemos comentado, y no porque lo pasado haya estado mal, sino porque ahora los seres estamos en una transformación. Bueno, eso es constante, pero la sociedad actual exige pues tiene otras demandas. Esta parte me interesó mucho lo de la educación emocional y el desarrollo integral. Yo doy varios talleres justamente a los docentes sobre esas estrategias para que ellos puedan abordar esta parte o gestionar las emociones.
y siempre existe en el momento en el que se desfogan siempre ese malestar docente, ese que no, que hay como una falta o una pérdida de lo que es el objetivo principal de la educación o sea, es desviado por justamente todas estas situaciones, pues, administrativas. Me lo comentan mucho, no, es que hay mucha carga administrativa, es mucha carga administrativa. Y yo los he cuestionado, a ver, bueno, ¿cuál es la carga administrativa? Ahora ya no les toca hacer las IAE, ¿no? Y de repente, pues, volteas y sí, existe mucha documentación como los productos de los consejos técnicos, donde se puede hacer una clara observación sobre esa incongruencia de que no, es que se busca que en las comunidades de aprendizaje, ahora todos, no sé qué, pero, y que la autonomía curricular, pero tienes que llenar estos documentos y tienes que dármelos. Y es que entonces hay una incomprensión pues, de muchos temas que es importante pues retomar en momentos, bueno, nosotros tenemos este espacio y esta oportunidad de comentarlos. Existen esas ventanas quizá en algunos espacios, pero como decía el maestro Faustino, no en todas las escuelas se pueden dar esas ventanas que serían quizá los consejos técnicos que puedan transitar a una comunidad, una verdadera comunidad de aprendizaje, porque pues necesitamos también mucha aptitud y mucha, ¿cómo decíamos? Es también una cuestión de querer hacer las cosas, creo, y bueno, con conocimiento. Y muchos más comentarios que tengo, pero bueno, para escuchar a los demás, porque sí, como dice la compañera Laila, muchos temas bien importantes en esta mañana. Gracias. Perdón, muchas gracias por su participación, maestra Elizabeth. Muy bien, maestra Miriam, adelante, por favor. Gracias. Mi comentario va en relación a, como decía ahorita Elizabeth, de lo que vimos la sesión pasada. Decía que el humanismo surge porque quería fomentar en las personas un pensamiento crítico, que ya no creyéramos o reprodujéramos lo que alguien dijo, que era donde empezó a crearse el conflicto de la iglesia con la ciencia, porque empezaron a debatir lo que ellos decían. Entonces me causa mucho, pues, conflicto. O sea, pasamos de un pensamiento lineal a un pensamiento crítico, pero ahorita con la inteligencia artificial, o sea, volvemos a ese pensamiento. O sea, ya no lo debato, ya no pienso, lo escribo y lo que me pone, o sea, si corto y pego y quito algunas palabras, ya quedé bien, porque como decían de repente, así como, excelente pregunta, estoy aquí para ayudarte. Y dices, ni siquiera le quitaste eso. Entonces me pongo a pensar como que vamos en retroceso. O sea, tenemos tantas herramientas, tanto a nuestro alcance, hemos evolucionado todo, pero regresamos a lo de atrás. Y luego lo que usted dijo ahorita, y no se me había como venido a la cabeza, o sea, toma la información que hay en la red, pero cuánta es falsa, cuánta es escrita nada más por tener un blog, por querer subir algo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Esa es como ahorita mi reflexión o sea, ya no solo es que me preocupe porque me manden alguna tarea a las chicas o que las planeaciones se las haga la inteligencia artificial, sino pues no, o sea, va a llegar un momento en que entonces ya no van a saber planear, o yo no sé qué va a pasar, pero creo que vamos en retroceso en vez de avanzar. Muchas gracias, maestra Miriam. Sí, hay un texto muy bonito que escribió un escritor oriental que se llama La sociedad de la pereza. Y nos habla cómo el ser humano de alguna manera desarrollamos, cuando nosotros tenemos obstáculos, retos, desarrollamos grandes habilidades para lograr superar esos retos.
Pero también como sociedad, cuando tenemos una condición privilegiada, no desarrollamos esas habilidades. La sociedad de mitad del siglo pasado tuvo retos enormes. Las personas desarrollaron un gran pensamiento, un legado en su pensamiento. Pero la sociedad actual ya no tiene aquellos retos. Ya no se ve la necesidad, muchos jóvenes no ven la necesidad de ir a la... Siguen estando vacías, las bibliotecas de los municipios siguen estando vacías, porque todo está aquí. ¿Para qué voy a la biblioteca? Si además le pregunto y me contesta y me dice que escriba y me da información. Pero esta información está descontextualizada e insisto, es solamente información, no es conocimiento. No es lo mismo leer el libro de Piaget, que tiene detalles, a preguntarle aquí por Piaget. Entonces, somos un poco esta sociedad de la pereza. Esta sociedad donde decidimos no esforzarnos más y por comodidad solamente obtener un poco. Esto nos lleva a un gran reto, porque entonces son otras personas quienes deciden qué es lo que conocemos. Son otras personas que sesgan la información, premeditadamente o no premeditadamente, pero nosotros asumimos esa información. Sería como asumir la idea de que aquello que vemos en las redes sociales es verdadero. Hace muchos siglos, un filósofo inglés, Reid, tenía esta idea. Decía, yo debo de confiar en lo que las personas me dicen, porque las personas son, Reid era religioso, comparto el contexto, son hijos de Dios, y entonces Dios dice la verdad, y entonces todo lo que me digan las personas está bien. Bueno, algo así podríamos asumir con las redes sociales, es decir, bueno, todo lo que leo en las redes sociales, pues es verdad. Bueno, en realidad no. Mucho de lo que se dice probablemente haga mal leerlo. Desinforme. Hay una tendencia, hay un sesgo en la información que se presenta. Y desde luego esto también está presente en la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, esto textualmente pasa lo que la maestra Miriam dijo, está afectando el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, analítico de las personas. Ahora, esto es una perspectiva, pero por el otro lado, muchas personas han encontrado maneras de potencializar sus habilidades, de potencializar su labor de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la maestra Laila antes tenía que contratar a un diseñador gráfico para que hiciera la portada de un libro. Y esto era una persona que se especializaba en hacer el diseño. Todavía hay diseñadores gráficos, pero por ejemplo es una profesión con muchas dificultades en este momento por el desarrollo tecnológico. Porque entonces, hoy en día tenemos una IA, de hecho hay varias, le pedimos que nos haga una portada y la hace. Claro, esa IA no hace una portada original. Y esto es muy importante decirlo. Por ejemplo, hace 3 meses, alguien hizo una IA, de estas IAs que hacen fotografía y que hacen diseño, de un estilo de pintura. Y cualquier persona que quisiera un cuadro en ese estilo de pintura, podría hacerlo. Se lo podía pedir a la IA. Entonces alguien decía, es que esto es arte, porque ve, o sea, es algo hermoso. Sí, pero el otro arte provenía de una creación humana auténtica. Esta es solamente la reproducción de ciertos patrones de cómo pintaba esa persona que son reproducidos en una nueva imagen. Entonces, no es exactamente lo mismo. Sin embargo, para muchos
Dicen, esto es como un arte, o sea, la IA está haciendo arte. Y otros dicen, no, hay alguien que hizo arte, hay alguien que creó un estilo de pintura, y lo que está haciendo la IA es reproducir esos patrones para nuevas obras. Pero no está pintando, o sea, no es arte como tal. En fin, hasta ese nivel se ha llegado. Y claro, hay quienes lo ven como una manera de producir en ciertos aspectos elementales, puede ayudar la productividad, puede informar, pero para ciertos aspectos de profundidad creo que tanto está. Bueno, muchas gracias por su participación. Maestra Geno, maestro Ángel, maestro Héctor, maestro Faustino, ¿algún último comentario antes de cerrar hoy? Claro que sí, doctor. Pues agradecer, ¿verdad? En esta mañana, pues nos damos cuenta cómo ese humanismo a partir de esas teorías creadas desde Vygotsky, Piaget, que fueron los fundadores, y que la educación ha ido evolucionando, y que así como la educación va evolucionando con todas las reformas educativas, y el docente también, el ser humano va evolucionando al llegar al siglo XXI, con esa necesidad de poder implementar el uso de las tecnologías. Algo clave que hoy usted acaba de decir, pues la inteligencia artificial no es lo todo. Sí saber encaminar al estudiante, porque yo tengo una generación en un grupo que pues aplica mucho la inteligencia artificial, y yo les digo, si tú le das la indicación en el BROD, lo que yo aprendí en esta materia, pues te lo dará, pero no tiene pedagogía, te dará ideas para poder construir, pero no es lo mismo que tú construyas a que te den ya las ideas, porque inteligencia artificial no posee pedagogía, y aquel que nos hace la diferencia en que todavía el docente es útil, es el mediador para dar la enseñanza, forma parte de esa didáctica, de esa pedagogía que ha investigado, que se ha sustentado con diferentes autores, y que podemos estar a favor o en contra de las ideas que dice cualquier autor, pero tú generas tu propio conocimiento. Siento que estas herramientas nos han permitido poder, a lo mejor en un momento dado nos da ideas o desgastarnos, ¿verdad?, para ciertos trabajos, pero no es todo inteligencia artificial. Es una pauta, una brecha que a lo mejor nos ha dado para poder investigar rápidamente, pero no es lo todo. Usted lo acaba de decir, no es lo mismo confrontarse en una biblioteca con ciertos libros que todo buscarlo en inteligencia artificial. Algo que me preocupa, y es cierto lo que acaba de mencionar el compañero, que el valor del docente pues se está perdiendo desde los valores de casa, desde la misma sociedad, ¿no? El docente hoy ya no es valorado como hace años, en que era el respetado, el que daba el conocimiento, sino pues lo quieren tratar ya en esa forma, ya ni sería ni igualdad, ya no hay respeto en las aulas. Sí, somos seres humanos, como dice el enfoque, somos humanistas, pero no perder de vista ser humanista con ese proceso de valoración. Siento que no es lo mismo un docente que en esta mañana brinde conocimiento, información que se preparó, aquella pantalla que nada más esté procesando esa información. Pues ese es mi comentario. Yo siento que la labor docente hoy en día, pues todavía va más allá del uso de las tecnologías. Todavía para mí vale más la enseñanza del docente, porque en cada espacio se va convirtiendo en ese arte de enseñar, en esa mirada de poder reconstruir a otra persona con nuevos conocimientos. Es cuanto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Genoveva. Qué reflexión tan interesante. Le agradezco muchísimo. Maestro Héctor, maestro Ángel, ¿algún comentario antes del cierre?
Sí, sobre buenos días. la sesión del día de hoy. Buenos días, buenos días. Pues hablar de tecnología, y pues también de la conciencia que pues ha desarrollado en nosotros como alumnos o como maestros, pues podría ser, por una parte, al alumno, que, un ejemplo, si le dejamos una lectura de 80 páginas, porque en ocasiones así vienen en los planes y programas de estudio de educación normal, ellos pues observo que pues se fastidian, no les gusta leer. Por una parte, pedirle a la inteligencia artificial que realice un análisis, ¿sí?, de estas lecturas, obviamente no lo es todo, como les digo yo. Necesitan construir ustedes aprendizajes, cuadros comparativos, mapas mentales, posteriormente pues desarrollarlo con pues situaciones donde pongamos en práctica eso que hemos aprendido para poder desarrollar ese pensamiento crítico. No estoy a favor completamente, ¿verdad? Pero es algo que si no, pues empezamos a tomar en cuenta también nosotros como docentes, pues en algún momento siento que nos va a rebasar y pues, pudiéramos estar, pues, un poco de carentes de conocimientos con relación a un alumno que tal vez pueda estar utilizando o desarrollando ese uso de la tecnología. Es cuanto, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias, maestro Héctor. Pues bueno, estas son algunas reflexiones. La intención de esta sesión era llevarnos algunos problemas. Entonces nos damos cuenta que en la filosofía no todo está dicho, que hay muchas preguntas que están esperando a Laila, Miriam, Elizabeth, Ángel, Héctor, Genoveva, Faustino, para que reflexionen sobre estas preguntas, para que escriban sobre estas preguntas, porque eso es lo que realmente enriquecer el conocimiento y la práctica educativa. La necesidad de preguntarnos y la reflexión que nos lleve a algunas respuestas. La filosofía no siempre tiene respuestas, de hecho la mayoría de las veces no tiene respuestas, pero su gran riqueza se centra en detonar preguntas. Esa es la función de la filosofía, ¿sí? En preguntarse cosas. Así que, bueno, yo espero que hayan disfrutado muchas de estas 4 sesiones. Con esto concluimos el seminario. Deseo que tengan un extraordinario fin de semana, que lo vivan muy bien con su familia, con su pareja, que disfruten el 14 de febrero. Que la pasen muy bien. Maestros, Gracias. no olviden llevarle a sus esposas rosas, chocolates, flores. Preparen hoy la comida ustedes, en fin, hagan algo positivo por la familia. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego, que la pasen muy bien. Bye, bye. Gracias, buen día.